Queridos amigos, bienvenidos a su programa donde Dios llora. Venezuela es un país que ha sufrido y sufre muchísimo desde hace más de una década. En los medios de comunicación nos presentan la crisis, el sufrimiento social y la inestabilidad política del país. De esto hemos hablado en nuestro programa muy a menudo. Hoy, sin embargo, vamos a intentar hacer un paréntesis para hablar de la fe y el empeño de este pueblo por apoyar a su iglesia, a pesar de los pesares. Estamos aquí con el padre Eduardo Obispo, sacerdote de la diócesis de San Carlos de Cojedes, en Venezuela. Esta ciudad se encuentra en los llanos. En otros programas anteriores ya hemos hablado del Caribe, de Maracaibo, del Orinoco. Hoy vamos a hablar con el padre Eduardo de la Venezuela llanera. Padre, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Padre, ¿cómo nos presentaría usted? ¿Cuál sería lo más representativo de esta parte de Venezuela, tan distinta quizá de otras? Bueno, Cojedes se dice la puerta de los llanos de Venezuela y creo que se caracteriza un poco por la, digamos, producción agrícola, la ganadería, la pesca, la agricultura. Y pues ya esto nos puede hablar de gente muy sencilla, de gente humilde, gente muy acogedora, gente religiosa al mismo tiempo. Cojedes está conformada por 9 municipios y eclesiásticamente ahora mismo por 20 parroquias. En la capital, que es San Carlos, tenemos 7 parroquias y bueno, es un estado muy sencillo, de gente muy sencilla, pero creo que bastante trabajadora. Claro, yo por lo que tengo entendido, el clima no es tampoco muy sencillo. Me pareció, una vez tuve la suerte de poder visitar la diócesis de San Carlos y me explicaron que el clima a veces es complicado porque hace muchísimo calor, es húmedo, hay unas lluvias muy fuertes, incluso para los primeros habitantes de la zona aquello no era nada sencillo. Sí, además que tenemos los 2 momentos climatológicos, que es el invierno y ya el tiempo del verano. Y cuando hablamos del tiempo de invierno, pues se caracteriza por lluvias, pero es bastante húmedo, también caluroso, pero nos acostumbramos al solcito y nos acostumbramos a ese buen clima. Y a la entrada de la ciudad yo recuerdo que así como en muchas ciudades hay una rotonda que tienen como lo más típico de la ciudad, de la zona, en San Carlos, si no me equivoco, hay un mango. El mango, el gran mango. La redoma del mango, así conocida, pues es un icono de la ciudad, ya que podemos decir en Cojedes y específicamente en San Carlos, la producción de esta fruta es bastante conocida y además que no es que es una siembra regular, tal, sino que bueno, se da por todas partes, ¿no? Por todos lados consigues el mango. El alma llanera le llaman, ¿no? Que además es una zona que se extiende desde Venezuela hasta Colombia, es una zona bastante amplia. Como usted dice, San Carlos está a la entrada de los llanos. Yo he escuchado que usted no canta mal. Yo no sé, sé que hay muchas canciones muy típicas llaneras. ¿Usted se atrevería a cantarnos un trocito? Uy, uy. Un trocito pequeñito de alguna canción muy típica llanera. Mira, hay una que no es que es muy típica, pero sí es interesante, porque habla un poco de Cojedes, ¿no? Dice algo así como: Cojedes, tierra caliente y fugaz, tierras donde me crié, la agricultura, ganadería y la pesca son su gran prosperidad. Entonces, es no muy conocida, de un escritor muy local, pero creo que describe bastante bien, ¿no? lo que
lo que es Cojedes. Muchas gracias, padre. Hablando ya de la iglesia, un poquito la situación más de la iglesia local, yo no sé si las cifras que tengo, que conozco, son actualizadas, pero yo había leído que eran 20 parroquias, como usted ha dicho ya, 23 sacerdotes, no sé si esa cifra sigue siendo Sí, sí. correcta, y una densidad de espacio, dijéramos, de 14.800 kilómetros cuadrados y como 300.000 católicos. No sé si esto es Aproximadamente, más o menos sí. lo que ustedes calculan. Pero claro, yo decía, 23 sacerdotes, trabajo no les debe faltar. Para nada. Y luego que hay algunas parroquias que son muy extensas, donde vamos, pudiesen ser 3 y 4 parroquias más. Entonces, donde hay un solo sacerdote, no sé, pienso en este momento en El Pao, en El Baúl, que son uno de los municipios más grandes y además con una historia bastante interesante, pero también pudiese pensar en Lagunitas, pudiese pensar en Las Vegas, Cojedito, Apartadero, que tienen gran población y que, caramba, cada sacerdote hace ya un poco de milagros para atender las comunidades. Claro. Por ejemplo, estos milagros, usted dice que es una realidad bastante interesante. Cuéntenos un poquito para que nos hagamos una idea, porque parroquia, por ejemplo, también es una palabra que en según qué país tiene otro concepto. Parroquia se refiere a una realidad, Una jurisdicción de que puede tener eclesiástica. varias capillas o varios templos al mismo tiempo, y ahí solamente hay un sacerdote que lo cuida todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, quizás para hacer un poco el balance, te puedo contar mi primera experiencia, que fue en una parroquia bastante, pudiésemos decir, rural, donde se encuentra el santuario de la Virgen, patrona de Cojedes, de la diócesis de San Carlos, la Divina Pastora. Debería ser la madre del Divino Pastor, pero bueno, se conoce como la Divina Pastora. Esta parroquia, que tiene una población no muy numerosa, pero sí amplio el territorio. Allí, además del santuario, teníamos aproximadamente 9 comunidades dispersas en toda su jurisdicción, donde para llegar a estas comunidades, mira, no teníamos carro o coche en ese tiempo, y llegamos en moto, en camiones, gente que nos hacía el favor en carros rústicos de llevarnos, porque también dependía un poco del tiempo. Era muy difícil en tiempo de invierno porque había mucho barro e inclusive habían zonas que se inundaban y que era difícil llegarles. Entonces luego pasamos al verano con una tierra pues muy fuerte. Recuerdo que cuando iba en moto llegaba totalmente lleno de tierra, de polvo, alguna de estas comunidades. Pero digo, es interesante porque es llegarle a la gente, y allí hay recuerdos muy bonitos de ese trabajo que se pudo realizar. Yo estuve allí desde el 2010 que llegué a la diócesis, y luego creo que en el 2012 aproximadamente esta parroquia le hicieron una subdivisión en una vicaría de pastoral. ¿Eso significa? Una vicaría sigue unida a la parroquia, pero atendida pastoralmente, en este caso, por una comunidad religiosa que tomó parte de esta parroquia para llevar el trabajo un poco más pastoral, pero siempre unida a la parroquia. Son laicos, ¿no? Son laicos. Comprometidos, algunos consagrados, algunas religiosas, algunos diáconos permanentes. O sea, no está definido quién asume una vicaría de pastoral. Tenemos vicarías asumidas o dirigidas por un diácono permanente, otras por comunidades religiosas, otras por comunidades consagradas, y así pues. Entonces, padre, yo también le quería preguntar, 23 sacerdotes hemos visto para semejante trabajo, ¿cómo empezó su deseo de ser sacerdote? Porque también es un llamado bastante fuerte en un país donde hay tantísima labor y tanto que hacer. Sí, recuerdo que hacia los 8 o 9 años inicié un poco a servir en la iglesia como monaguillo. Tenía allí un sacerdote pues muy bueno, que yo le veía mucho trabajar, ¿no? Y él a veces nos llevaba un poco a acompañarle a algunas celebraciones, digamos, de campo, y era ver siempre todas esas necesidades, pero al mismo tiempo ver su entrega, ver su carisma, ver que era feliz en medio a las pocas cosas que tenía, en medio a tanto trabajo.
yo le veía que cuando él estaba con la gente, que cuando él estaba en reuniones, que eran muchas, se le veía siempre contento. Y él se caracteriza, este sacerdote, por esa forma de ser tan gentil, ser tan amable. Y eso quedó en mi mente, quedó en mi corazón. Luego llegó una etapa de adolescencia, donde creo que es un poco común, un poco rebelarse, ¿no? Y bueno, también me alejé de la iglesia, no quería ya más ser monaguillo. Me inscribieron un par de veces para hacer la confirmación y la dejaba a medias porque no quería. Y así, pero luego, cuando estaba en el 4º año de bachillerato, ya mi abuelita había insistido mucho de la catequesis, de confirmación, y dije, bueno, vamos Las benditas abuelitas, las ¿verdad? abuelitas que se le debe a uno mucho en la fe, ¿eh? Y dije, bueno, vamos a hacer contento aquí a esta gente y vamos a hacer la confirmación para salir de esto. Esa yo creo que fue la frase típica, para salir de esto. Bueno, Dios creo que tenía lo suyo ya preparado. En ese año inicié mi catequesis de confirmación. Y recuerdo que el sacerdote que en ese momento estaba, para final del curso de la catequesis, nos envió a hacer un retiro espiritual a otra diócesis en Barinas, con una comunidad religiosa que estaba por allí. Y bueno, yo creo que allí sucedió algo especial que pocas veces lo he sabido describir con palabras, pero donde solo sé que Dios tocó mi corazón nuevamente y nació nuevamente esa llamita de curiosidad a lo que Dios me podía estar llamando. Recuerdo que al regresar a la parroquia le comenté a mi párroco esta situación, que no le sabía dar nombre, que no le sabía explicar mayor cosa, pero me dijo, mira, esto no se lo comentes a nadie más que a Dios en tu oración. Lo vamos a estar trabajando, vamos a estar conversando. Iniciamos lo que se conoce un poco como un plan de vida. Ese plan de vida con oración, un poco, digamos, más acompañamiento espiritual, la dirección espiritual, ponernos un poquito como que en plan más en serio y sobre todo a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué tienes para mí? Y bueno, en ese año ya para el 5º, me recuerdo que hice la confirmación un 21 de noviembre del 2004. Estaba en ese momento Monseñor Tomás Jesús Zárraga Colmenares como obispo de San Carlos. Y el día de mi confirmación, el padre me dice, le dice a Monseñor, este joven tiene algo que decirle. Y Monseñor me dijo, sí, le escucho. Y yo, bueno, Monseñor, yo no sé en realidad si esto va en serio o qué, pero yo creo que quiero ser sacerdote. Entonces, bueno, él se contentó mucho y ya me invitó a las jornadas vocacionales, que a la cual pude asistir como a 2 o 3 porque estaban en San Carlos y luego no podía porque estaba en clases también. Pero este sacerdote que estaba de párroco, que era muy mayor, creo que hizo un trabajo muy hermoso de acompañamiento, al cual pues le agradezco. Hoy todavía está vivo, muy mayor, enfermito, y bueno, le doy gracias a Dios por su vida y por todo lo que ha hecho por mí. Y de cuidarle un poquito la semilla de la vocación que podía haber, ¿no? Como dijo usted, pero también muy concretamente, con un plan de vida espiritual y sobre todo con la dirección espiritual. Yo creo que, aunque no hablamos muchas veces de estos temas, creo que es muy importante esa relación de dirección espiritual. Para el que no lo conoce, nuestros oyentes, explique un poquito lo que es esto. Sí, mira, yo creo que la primera vez que escuché esto de la dirección espiritual fue allí, cuando hablé con este sacerdote, y luego marcaría de allí en adelante algo muy especial en mi vida, y yo creo que en la vida pues de todo sacerdote, de todo religioso y de toda persona que se plantea vivir su vida cristiana. Para seguir un poquito y colegar con esto, me recuerdo que ya en el 5º año, que se fue formulando más en serio la pregunta sobre el sacerdocio, al mismo tiempo Monseñor se lo había tomado muy en serio y ya iniciaba a buscar algunas becas, ya más que becas, donde yo iba a ir a formarme, ¿no? Porque en la diócesis no tenemos seminario. Cuando ya iba poco más de la mitad del último curso de bachillerato, llega mi obispo para decirme que ha tocado algunas puertas para ver dónde me iba a enviar a estudiar, y al parecer había la posibilidad de ir a España a hacer la filosofía y la teología. Claro, a mí me asustó un poco porque yo hasta ahora había escuchado que en el seminario iban en ese momento a Ciudad Bolívar o a Valencia o a Caracas. Nunca me había planteado salir, ¿no?
Y bueno, eso significaba que había que iniciar a hacer unos papeles también, a acomodar las cosas. Eso me asustó un poco, debo decirlo. Pero al mismo tiempo, este párroco del cual he estado comentando me dijo, no tengas miedo. No tengas miedo que si el Señor te está llamando a esto, te va a dar la gracia también para que salgas adelante. Y allí empieza ese trabajo de dirección espiritual, de ser dócil a lo que el Señor te pueda estar pidiendo. Estamos hablando de un chico de 16, 17 años que no tiene muy claro qué va a hacer con su vida, que además tenía poco tiempo atrás otros deseos de familia, de casarse, de hijos, y estás allí, ¿no? En todo este discernimiento de qué es lo que Dios te pueda estar pidiendo para tu vida. Al final del año dice, pues mira, salió la beca, no va a ser para España, sino que va a ser en Roma. La cosa se complica aún más, ¿no? Por el idioma y bueno, porque pensaba que iba a ser un poco más fácil. Más... Lo que pasa que hoy en día, claro, como estamos sabiendo que muchísimos venezolanos están deseando salir del país, a lo mejor alguno de nuestros espectadores dice, bueno, no era tan difícil, tan complicado, que bien se pudo ir del país, pero en aquella época... Para ese momento no. Era un trauma duro, ¿no? Dejar todo, familia, dejar... Para irse... lo que era final de 2004, 2005, este éxodo que ahora se vive en Venezuela no era muy común. No era, diría que no era común absolutamente, que significaba un pequeño problema, diría, psicológico para quien se enfrentaba o se planteaba salir del país. ¿Y su abuela todavía estaba en vida? Sí, y está, a Dios gracias. ¿Y qué piensa ella de, pues porque fue ella un poquito la que le forzó al principio? Cuando se enteran de que me voy al seminario, porque como por recomendación de mi párroco, esto lo habíamos llevado muy entre nosotros, la oración, la dirección espiritual. Cuando se entera, hay una anécdota muy simpática, porque llegan unos primos a la casa y están llorando y ellos se asustan y dicen, ¿qué pasó? ¿Que murió alguien? Y uno de mis tías dice, no, es que Eduardo ha dicho que se va al seminario y que se va del país. Y dice, bueno, pero no se ha muerto, va a ser algo bueno. Entonces hay esa pequeña anécdota porque la tomaron un poco así dramáticamente. Mi madre me dijo algo muy interesante y que siempre lo llevo en mi corazón. Su embarazo fue muy complejo. A partir de los 2 meses de embarazo, estuvo hospitalizada hasta que me tuvo y fue una constante de los médicos que querían practicarle un aborto porque ella iba a morir, y fue esa lucha constante de ella decir, si Dios me lo ha dado, pues Dios me dará la gracia, y fue siempre esto, ¿no? Hasta que yo nací, mi mamá quedó mal de su parto, pero yo salí muy bien, a Dios gracias. Recuerdo que cuando le comuniqué a mi madre la decisión de irme al seminario, ella me dijo, pues ya sabía yo que Dios te había traído a ti para algo. Dije, ya está, que el resto diga lo que quiera decir, porque creo que mi madre ha dado en el clavo. Y después de saber mi historia, ¿no? Y que ahora Dios me presente este camino, pues claro está que para algo Dios me había traído al mundo. Ya luego viene toda una preparación donde uno va comprendiendo que todos hemos venido a este mundo con una vocación y que Dios nos tiene a todos con algo muy especial, y eso es importante. Pero un llamado al que hay que responder, ¿no? Y cuidarlo. Un llamado que hay que responder muy libremente, yo creo que esto es muy importante, y que sobre todo se es feliz respondiendo a la llamada de Dios. Yo he tenido que explicar mucho esto cuando digo que yo tenía otros planes de casarme, de familia, y bueno, Entonces algunos decían, pero bueno, ¿cómo se puede ser feliz cuando tú tienes tus planes y Dios te presenta otro? ¿Cómo se hace allí? Es decir, bueno, es que Dios sabe más. Es decir, esto que humanamente también es bueno, que eran mis deseos, pues poder dejarlos a un lado y decir, Señor, si esto es lo que tú me tienes y por aquí es que yo voy a ser feliz, chao a esto, y es por aquí donde voy a caminar. Eso para mí es ser feliz. Y que también es un cheque en blanco, porque por ejemplo yo cuando usted se ordenó sacerdote, hace ya creo que 7 años, la situación en el país no estaba tan mal como está en estos momentos. Ser sacerdote ahora realmente es un reto diario de sobrevivencia, de ayuda al pueblo, porque no solamente uno tiene las necesidades propias, sino que tiene también las necesidades de los fieles, ¿no? No se imaginaba usted que iba a ser así, ¿no? Pero al mismo tiempo pudiese decir que son en este momento el tiempo más rico de mi sacerdocio.
¿Por qué? más hermoso de mi sacerdocio, porque es acompañar a esa gente que hoy sufre, es acompañar a un pueblo que cree en Dios y que busca en la persona del sacerdote escuchar la palabra de Dios. Y para mí ha sido un tiempo de exigencia. Hay un dicho que dice que nadie da de lo que no tiene. Y si yo no me alimento de Dios, pues ¿qué le voy a dar a aquella gente, ¿no? Y ha sido entonces disciplina en la oración, en mi vida espiritual, en mis deberes sacerdotales, para dar a aquella gente que hoy pide de Dios. Y creo que es algo muy interesante, todas las celebraciones que podemos hacer en las comunidades, el cuidado de las pequeñas comunidades cristianas, como le llamamos, la confesión, cuidar el acompañamiento espiritual, ese estar para escuchar a la gente, la visita a los enfermos. O sea, todo esto, a fin de cuentas, es una gran riqueza. Yo he dicho en otras oportunidades, para mí, la gran aportación que puedo hacer en este momento para mi país es ser sacerdote y estar para escuchar y consolar a mi pueblo que en este momento pues lo necesita. Una de las cosas por la que yo también sé que a usted incluso salió en algún medio de comunicación es otro reto que le ha llegado de golpe, y es el estado de los templos en su diócesis, ¿no? En San Carlos, una diócesis que no es muy... Como diócesis creo que es del 72, pero obviamente los templos son de hace 200 y pico años, de la época colonial en parte, ¿no? Y por lo que yo escuché, así como el país también está yendo cuesta abajo, el estado de los templos en estos últimos años ha sufrido muchísimo, con lo cual, de hecho, cuando yo estuve allí, la catedral estaba en peligro de derrumbe. Sí, tenemos 5 templos de la época de la colonia, de los cuales 3 están en San Carlos, y entre ellas la catedral dedicada a la Inmaculada Concepción. Es un templo que tiene ya casi 300 años y fue construida pues por el trabajo de las pocas familias de aquel pueblo, ¿no? Dedicada a la Inmaculada Concepción. Era la iglesia de la Inmaculada, porque como tal en el 72, como usted decía, es que viene nombrada la diócesis, erigida la diócesis, y por lo tal nombrada catedral. Los templos coloniales están en muy mal estado. Primero, pues por su propia infraestructura un poco complicada, ¿no? De adobe o tapia, como se les conoce, de barro. Esto, al ser, o mejor dicho, al tener las condiciones climáticas que también tiene el Estado, complica un poco la conservación de estas infraestructuras. Luego, por la misma situación también, hay muchas termitas, ¿no? Que se produce mucho, que se come la madera, se produce mucho del mango, y como hay muchos árboles a los alrededores, pues también esto quizá afecte. Además que hemos descubierto una tal variedad de estas termitas que incluso van por la tierra y tal. Bueno, esto ha sido un poco la situación. Catedral específicamente, ya desde algunos años ha venido presentando esta crisis en su infraestructura, y bueno, ahora me tocó a mí asumir la responsabilidad de ser párroco de la catedral, y hemos iniciado pues a hacer unos proyectos de estudio de su infraestructura y de idear unos planes para ver cómo buscar los fondos para su restauración. Pero yo me pregunto, en un momento en que la situación del país está bastante crítica y que realmente mucha gente incluso está, como dijéramos, cada día viendo cómo poder alimentarse, es muy difícil, me imagino, en esta época hacer un llamado también para que la catedral no se derrumbe, lo cual es muy importante por otra parte, pero me refiero que cómo atiende o cómo escucha el pueblo esta petición de ayuda. Mira, la ubicación de la catedral está en el centro de la ciudad, enfrente de la Plaza Bolívar, ¿no? Por lo tanto, allí se mueve un poco la vida del pueblo. Y es muy común que el que va al centro, como decimos, a hacer cualquier diligencia, entre a la catedral. Y la catedral está abierta todo el día. Así que es un entrar y salir de muchas personas, y muy común de verlos en el Santísimo o delante de una imagen de devoción, allí a prender la velita, a hacer sus peticiones. Cuando nos planteamos la necesidad de tener que cerrar el templo
por los daños que tenía, que inclusive se corría el riesgo de que parte del techo pudiese venirse abajo, como sucedió. La gente decía, estamos tan mal que hasta nuestra iglesia se nos está viniendo encima. Esto a mí tocó fuertemente mi corazón, para decir, bueno, y yo no solamente como sacerdote, sino administrador también de este templo, no solamente es la parte espiritual de la oración o de la confesión, del acompañamiento, de lo sacramental, sino también de cuidar de estos bienes. ¿Qué hago para que esto pueda conservarse? Son unos 300 años de historia. ¿Cuántas personas han pasado por acá? ¿Cuántas celebraciones? ¿Cuánto se ha hecho? Y yo me voy a quedar aquí a que se me venga esto encima. ¿Y qué va a pasar con toda esta gente, ¿no? que siente en la catedral su casa, que aquí se bautizaron, que aquí hicieron sus sacramentos, comunión, confirmación, se casaron, aquí han venido a darle el último adiós a sus seres queridos? Es decir, aquí hay que darnos que hacer. Que reciben el alimento diario espiritual. Así es. Y entonces fue muy importante decir, vamos a cerrar un templo, pero la iglesia está hoy más que viva. Y somos nosotros, como católicos, como gente comprometida, como gente de Dios, que tenemos que también valorar este lugar tan precioso para el cuidado de nuestra vida espiritual también. El templo como lugar de culto, el templo como lugar dedicado a Dios. Así que mucha gente se puso a la orden y decir cómo podemos también nosotros ayudar. Ciertamente ha habido que buscar ayudas de fuera porque además por la situación que se vive es muy complejo poder tirar adelante ese trabajo con el común de las personas, por así decirlo. Pero creo que cada uno desde lo poco ha hecho mucho. Nos planteamos varias veces esto. ¿Es posible en medio de esta situación? Pero creo que quienes empujaron, quienes ayudaron a llevar esto, a hacerlo realidad, fue la misma feligresía, que decimos somos hombres y mujeres de fe y debemos trabajar por nuestra iglesia. Aprovecho una vez más y no me cansaré de agradecer a todos aquellos que aportaron su granito de arena en este trabajo. Y sé que todavía le queda mucho trabajo porque estamos todavía en varias fases de recuperación de la catedral, pero me parece muy importante este testimonio de que nuestros templos no solamente son algo material, son algo, la sede espiritual donde se da tanto alimento, pero sobre todo también es para las próximas generaciones, que a veces nos parece, bueno, pues si la iglesia no está llena se cierra, pero ¿qué pasa en los próximos 100 años? Esta catedral lleva 300 años y esperemos que funcione otros 300 más. Así es. Gracias por haber estado aquí con nosotros y espero que la próxima vez que le invitemos al programa nos pueda contar ya de cómo han vuelto a inaugurar la catedral. Con el favor de Dios que así sea y que Dios bendiga a todos los que en este momento nos pueden ver y que ojalá que de este trabajo también pueda salir alguien con oferta de querer ayudar en este trabajo de restauración de la Iglesia Catedral de la Inmaculada Concepción de San Carlos. Gracias y que Dios les bendiga a todos. Y gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Y si desean ayudar a la reconstrucción de la Iglesia Catedral de San Carlos o cualquier otra necesidad de la Iglesia de Venezuela, no duden a contactar en la dirección que van a ver ahora al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.